Amigos, amigas, bienvenidos, qué gusto. Ya estamos listos para esta sesión en donde estamos estudiando la doctrina de lo que es el fruto del Espíritu. Desde la pasada, en esta ocasión, vamos a revisar el fruto del Espíritu y a resolver una de las dudas que pues han salido, al menos en mi vida durante los años. Y es, bueno, se trata de mejorar el carácter. Alguna doctrina enseña que el objetivo es llegar a tener el carácter de Cristo, y eso es llegar a la estatura del varón perfecto, y que obviamente pues no vamos a llegar a eso hasta el final, o sea, hasta que ya estemos resucitados, estaremos ahí. También se habla mucho de que el perfeccionamiento de los santos en la palabra de Dios tiene mucho que ver con el carácter, con ese perfeccionamiento donde se va mejorando el carácter, y de ahí tal pues obviamente se va manifestando. La realidad es que la palabra carácter existe desde al mismo tiempo que existe la palabra fruto del Espíritu. No fue un nuevo concepto el que se haya inventado como algunas palabras nuevas, algunas palabras pues diferentes a las que se usan en la Biblia. La palabra carácter en griego, y sobre todo con la cultura griega, era una palabra bastante conocida, bastante clara, y que existía al mismo tiempo cuando se escribe este asunto del fruto del Espíritu. Y carácter, bueno, se define desde el punto de vista de psicología y de todas las ciencias humanas. A nivel general, esto es la definición más simple, que son cualidades psicológicas y afectivas que condicionan la conducta de la persona. Finalmente, tal es la persona, tal es su carácter, tal es, así tiene esas características naturales de nacimiento, por cuestión de genética, si aprendió de su papá o aprendió de su mamá, o aprendió o así lo educaron, tiene un carácter de tal forma. Padres simpáticos, amorosos, que los hay por ahí, bueno, pues tienen hijos simpáticos y amorosos, y pues la verdad es de que yo he conocido a dos, tres padres amorosos simpáticos, y sus hijos son más malos que el veneno. Entonces pues ahí es en donde entramos en diferentes cosas, ¿no? O sea, es genética, que tiene que ver, es el fruto. El Espíritu Santo cambia mi carácter. El Espíritu, fue pregunta, ¿eh? El Espíritu Santo cambia mi carácter. El Espíritu Santo es capaz de transformarme de un plumazo a la imagen de Cristo. Está el proceso de santificación, que debería de estar involucrado también en esta clase, diferente al Espíritu. Sin embargo, hemos sido hecho diferentes formas de explicar cada cosa, poniéndole en el lugar adecuado porque dicen esas cosas. Es decir, se explica el proceso, la santificación, como lo que es, sin mezclarlo con otras cosas. Pareciera entonces que la definición de carácter, al hablar de las cualidades psicológicas y afectivas, pues limitan todo a el carácter. Ahora fíjate bien en esto que te voy a decir. Habla de cualidades. Ya cuando hablamos de cualidades, pues vemos que pues vamos a definir cualidades según quién. A diferencia, de lo que dice la palabra de Dios, hay una diferencia entre cualidades y hay una diferencia entre virtudes. Y ya por ahí empezamos a tener diferencias. Las cualidades, pues son cualidades, así es, así está. Y generalmente no hablan ni de bueno ni de malo, aunque ahí es de donde viene el problema. No hay una valoración. Una cualidad puede ser, según este aspecto, ser iracundo, tener un carácter iracundo, ¿no? Es una cualidad. Ni buena ni mala, pero pues es una cualidad. Se entiende que en la Biblia nos dice claramente que es necio, es de necios ser iracundo, y de un carácter indomable. Personas que se enojan mucho, o que hacen no solamente la ira,
la lujuria, lo que son la necesidad de venganza, la amargura y una serie de cosas que caen dentro de cualidades porque al fin y al cabo no hay un calificativo. El calificativo generalmente se maneja como un buen carácter. Es que tiene muy buen carácter. Se habla de las personas. ¿Y qué significa un muy buen carácter? Pues suponemos, de acuerdo con lo que hemos aprendido en cosas, en características, pues de cosas positivas, ¿no? Cosas positivas, que a veces esas cosas positivas son profundamente egoístas, profundamente pecadoras y profundamente dependientes de las circunstancias, porque una persona buena cuando está de buenas, cuando le está yendo bien, pero cuando está de malas, sea por cualquier otra situación, eh, pues puede ser cuestiones hormonales, puede ser cuestiones del trabajo, circunstancias, dolor emocional, y de repente ese buen carácter se transforma. En mis tiempos cuando era joven, se les decía engendro de pantera, ¿no? A la persona que estaba de malas, se transformaba y era como Hulk, ¿no? Un científico bonachón, apacible, este, ya sabes, así flaquito y bueno, de repente se transforma en Hulk, en alguien monstruoso, verde, destructor, iracundo, que ni habla por el coraje, nada más gozaba, que lo único que sabe qué hacer es destruir, ¿sí? No sé por qué es un superhéroe, pero bueno, no sabe otra cosa más que destruir y destruir y destruir. Ni ayuda, ni edifica, ni nada, nada más destruye. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver que el carácter como tal está muy lejos, esta definición está muy lejos de lo que es nuestra necesidad de distinguirlo del fruto del espíritu, ¿ok? Esta distinción de fruto del espíritu es muy importante que la tengamos muy claro, porque el fruto del espíritu, ¿sí? Son virtudes manifiestas de Cristo, no del carácter de Cristo. Y aquí hay algo que debemos de considerar con mucha atención, porque si no nos vamos a podemos llegar a malentender lo que siempre a veces pasa de estas cosas. Cuando se habla del fruto del Espíritu, se está hablando, y perdóname la redundancia, del Espíritu. Es el fruto del Espíritu, no es mi fruto. Cuando dice Jesús, por sus frutos los conoceréis, posteriormente ya revelado que el Espíritu Santo iba a habitar, no a cohabitar, a habitar en el creyente, en el nacido de nuevo, Pablo habla de este fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? O sea, no hay forma de que se encuentre una falla en la ley con estas virtudes. Y entonces, vemos aquí que estas virtudes en realidad están hablando de Cristo, su persona, no el carácter de Cristo, es decir, no cualidades psicológicas y afectivas de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces sería a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel humano, y no sería absolutamente nada que ver con lo espiritual. Ser más parecido a Cristo significa ser más espiritual, no significa ser mejor persona, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Ser espiritual no significa ser mejor persona, o más buena, o más linda, o más amorosa, o más tierna y demás. ¿Por qué? Porque sigue algo que se llama carne, ¿ok? Ahora dice, más adelante dice, pero en el versículo 26, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿ok? Entonces está diciendo claramente lo que nos toca a nosotros, pues evidentemente es no andar conforme a la carne, es decir,
a esas pasiones con sus pasiones y deseos. Y el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, y fíjate que no usa la palabra si andamos. O sea, en otra parte dice que andemos en el Espíritu, pero aquí hablando del fruto, si vivimos por el Espíritu, no está hablando de si andamos en el Espíritu, que lo dice en esta parte, andemos, si vivimos por el Espíritu, habla de vivencia y habla de virtudes, andemos también por el Espíritu, es decir, si vivimos por el Espíritu, pues andemos, y eso significa andar, significa vivir en toda su expresión de comportamiento, también por el Espíritu, es decir, en una dependencia del Espíritu para que se manifieste lo espiritual en esto carnal, pero para que se manifieste en esto carnal, yo debo de crucificar mi carne con sus pasiones y con sus deseos. Y dice, no nos hagamos vanagloriosos, o sea, tampoco te des el guayabazo de que ya eres más espiritual, o de que eres lindo y linda y bla, 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 bla. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Vaya remate de pensamiento, de lo sublime, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, bondad, fe, pasa algo absolutamente de bajos instintos, remata el pensamiento, de que no se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros, envidiándonos unos a otros. Irritación y hacer enojar y envidiar es lo más bajo del ser humano, totalmente contrastante al fruto del Espíritu, que son virtudes manifiestas de Cristo a través del Espíritu, de Cristo a través del Espíritu y alma del creyente. Es decir, este espíritu al que me refiero, aunque esté en mayúscula, se refiere a mi espíritu, a través de mi espíritu y mi alma del creyente. Estas virtudes se manifiestan, estas virtudes de Cristo se manifiestan a través de mí, ¿sí? Ahora, aquí el asunto ¿es permanente el fruto? Si dice si permanece el fruto, sí, pero no un fruto. Es decir, el fruto se manifiesta en la medida en la que de alguna u otra forma yo he entendido que este fruto va y va y va dándose, pero obviamente no se queda así. ¿Por qué? Porque el fruto por sí mismo llega un momento cuando está maduro en la naturaleza, lo vemos, y cae o ya cuando esté maduro no hace falta incluso que nadie lo arranque cuando está bueno, sino que solito cae porque ya está maduro. Es más, se echan hasta a perder a veces esos frutos porque nadie los recogió. Hay anécdotas de personas que se encuentran un mango tirado y lo agarran y se lo empiezan a comer porque la naturaleza de los tiene gusanos. Es una historia de alguien que conoce. Entonces, hay veces que se cae, ahora sí que de lo maduro, ¿no? Se cae de ya, de que está bien hecho y demás, ¿ok? Entonces, estas situaciones que vemos en Gálatas 5, 23 y 22 y 23 están muy relacionadas, muy relacionadas con Juan 15. Vamos a leer Juan 15, donde claramente habla el Señor del origen de ese fruto. Que todavía no habla del Espíritu Santo hasta el versículo 16. Empieza a hablar acerca del Espíritu Santo. Y es muy significativo que primero les haya hablado del fruto en Juan 15 y después les empieza a hablar del Espíritu Santo en Juan 16, aunque ya había hablado anteriormente acerca de esto. Dice en Juan 14, hace la promesa del Espíritu en el creyente, habla del fruto y después vuelve a hablar del Espíritu Santo y de las cosas que habrían de venir. Bueno, en Juan 15, voy a leerlo, Juan 15 del 1 al 8, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué hace un labrador? Recoger frutos.
¿Qué hace la vid? La vid verdadera es la esencia pura por la que por medio de las ramitas salen las hojas y de si este árbol diera fruto, daría fruto, pero finalmente estas cositas que están acá, las ramitas, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ok? Entonces, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Todo pámpano como este que en mí no lleva fruto, lo quitará para que lleve más fruto. Lo limpiará. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto significa que, supongamos que, hablando que esto fuera un pámpano de uvas, por ejemplo, es si yo corto esta rama, esta que está acá arriba, o esta rama que está por acá, la corto, pero no se secan las hojas inmediatamente, ¿sí? Llega un momento en que cortando la ramita con todo y hojas bonitas, se llegan a secar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque ya no están conectadas, ya no está en todo el tronco de este árbol. En el caso de las uvas, y en el caso de lo que está hablando Jesús, es lo mismo, ya no está en el tronco, vamos a llamarle así, de lo que son las uvas. Es decir, ya no fluye la vida a través de estos pámpanos, que es la vid. Curiosamente, la vid se llama. Entonces, dice Jesús claramente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, y aquí ya viene la traslación a lo que es la vida diaria, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, estas virtudes son manifiestas que me hacen literalmente, y valga la redundancia, me hacen hacer, me ayudan a hacer cosas que tengan que ver con esos frutos. ¿Y a qué frutos se refería Jesús ahí? Todavía no estaba revelado, pero son muy simples. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, benignidad, bondad, fe, etc. ¿Ok? Entonces, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta promesa está clara. Pedid todo lo que queréis. ¿Por qué? Porque estás dando fruto. ¿Cuál fruto? Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces no vas a pedir, porque el amor, empezando por el amor, no es egoísta, el amor entonces no, es benigno, es amable. El amor es tan glorioso que no busca lo suyo, no busca hacer daño, no busca hacer el mal, sino que por el contrario, dice, cuando tú tienes el fruto, puedes pedir todo lo que quieras y será hecho. ¿Por qué todo lo que quieras? Pues empezando por la primera virtud de ese único fruto del Espíritu, que es el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, es decir, no se siente ya muy acá, no hace nada indebido, absolutamente nada indebido. Por eso contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque no hace nada indebido, no se irrita, ¿sí? No guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de toda verdad. Y luego dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este escalón es imposible para el cristiano más admirado, vamos a llamarle así, que puedas conocer.
es un escalón demasiado alto. Porque si una persona logra esto sin que sea fruto del Espíritu, pues entonces, pues supongamos que no necesita Salvador, porque nunca hace nada indebido, nunca ha pecado y demás, y el único que lo ha hecho es Cristo. Por eso no son cualidades psíquicas y afectivas de Cristo, es Cristo mismo, porque Cristo es la vid de donde surge el fruto. Es muy importante que entendamos esto. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Es decir, un fan de Jesucristo no da fruto. Un admirador de Jesucristo o alguien que esté asociado a alguna organización de iglesia cristiana y demás, y no es discípulo, no va a dar fruto. Esto es una promesa, no una obligación, ¿entiende? Aunque dice si no permanece en mí, obviamente es claro que no va a dar fruto, Jesús lo dice. Pero aquí viene lo maravilloso de esto, que es una promesa de que si somos discípulos, estas virtudes se manifestarán a través de mí. ¿Por qué? Porque es la única forma de darle gloria al Padre. ¿Sí? Entonces, el que busca ser satisfecho de alguna necesidad emocional espiritual, sin ser un verdadero discípulo, puede llenarse de cosas de Dios, pero duran muy poco tiempo. Son de Dios, pero duran poco tiempo. Por eso dice que el Padre llega y a cortar si no haya fruto. Si no ya hay fruto, ¿qué es lo que hace? Corta esos pámpanos y los echa al fuego. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Puro ruido, pura calentura cristiana de andar prendidones y no hay fruto. No hay fruto. No lo hay. ¿Ok? Entonces, estas virtudes manifiestas de Cristo a través del Espíritu del alma son gracias a que entonces me quito de encima esa profunda necesidad, esa profunda hambre de ser satisfecho para yo entonces poder hacer cosas, obras. Y no se glorifica al Señor con obras, es decir, no se glorifica al... Ya no estoy hablando aquí en estas obras, de las obras de la ley, porque ni judíos somos. Y si alguien se siente judío, pues muéstrame su pasaporte para ver si dice que es judío. ¿Ok? Entonces, obras, me estoy refiriendo a esas obras versus un fruto. Y está ahí mismo en Gálatas, donde vamos a regresar a Gálatas 5. En Gálatas 5 vamos a ver esto, que son muchas obras y un fruto. Es que dice amor, gozo, paz, pero es un fruto. ¿Por qué? Porque es un Cristo. No es un Cristo amoroso, no es un Cristo bondadoso, no es un Cristo... Es uno. El Espíritu Santo es uno y se manifiesta de acuerdo a lo que la providencia del Señor nos vaya poniendo por delante para dar fruto. Lo voy a repetir. La providencia de Dios nos va poniendo circunstancias para que demos el fruto, la manifestación de la virtud del Espíritu Santo en determinados momentos de nuestras vidas, determinadas por la providencia, paso a paso, día a día, momento a momento. Y entonces, vamos a ver cómo es esto, se manifiesta esto. Entonces yo renuncio a tener algún mérito. Y hay personas cristianas que se sienten buenas y lo son, pero no han renunciado al mérito y
piensan que es porque ya están transformadas por Dios, pero el primer bache que Dios les pone por delante y caen redonditos, así, pero caen como bache en periférico, caen como socavón en segundo piso, o sea, caen totalmente cuando alguien empieza a vanagloriarse y a irritar a otros o a envidiar o que participa en el relajo de la carne, es el Señor, gracias a su providencia, nos pone un socavón grande y ahí vas, de frente y sin miramientos, ¿ok? Entonces vemos que por un lado vamos a ver del versículo 19 en adelante, ¿ok? Estamos en Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne. Y vamos a ponerle en un español actual, y manifiesto es el comportamiento del pecador. Vamos, si lo quieres ver en palabras más, pues más audaces, vamos a llamarle así, lo vamos a ver en una versión, pues que es actual, la nueva traducción viviente. Vamos a ver cómo lo dice Gálatas 5. Y dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecadora, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería. Y uno puede decir como cristiano, oiga, pastor, pues yo ya libré todo eso, yo no sé a quién se dirige, porque a mí, no. ¿Está bien? Peleas, celos, bueno, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. A ese nivel son estas obras que salen de la naturaleza pecadora, que todos está muerta, los que hemos nacido de nuevo, de acuerdo con Romanos 6, esa naturaleza pecadora no nos domina, pero existe un, un versículo en Gálatas 2:20 que vamos a ver ahorita, pero por lo pronto vimos que son obras de la carne versus un fruto, el versículo 22, vamos a leerlo. En cambio, la clase de fruto, nuevamente no lo pone en plural, de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y no para una vez y para siempre. Imagínate lo maravilloso que fuera que el fruto, una vez que ya el fruto del Espíritu es permanente del amor, bueno, o sea, no, o sea, ya, ahora sí, nos lleva el Señor de plano. Dice, produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. La única traducción que no me gusta es la de alegría por gozo, porque la alegría en sí como tal, poniéndonos así apegados a los clásicos, ¿verdad?, de teología, el gozo y la alegría son cosas diferentes. El gozo es espiritual y la alegría es del alma, ¿sí? La alegría me la puede ocasionar viendo un partido de fútbol americano y gana mi equipo, y es alegría, pero no tiene nada que ver con el gozo. El gozo puede traducirse como alegría, pero no una alegría que se manifiesta en un estado de ánimo, sino de un gozo de contentamiento.
contentamiento positivo, contentamiento no resignado negativo, que yo le llamo de, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues el que le toque, pues ya, eso no es gozo, eso es resignación, no contentamiento. El gozo como tal es aquella actitud de aceptación positiva de amén, sí, y llegar incluso a tener esa alegría en el alma, pero teniendo este fruto del Espíritu en mí. Es la única palabra no me suena bien traducida, pero bueno, ahora tenía que pusieron alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio en todos los aspectos. ¿Ok? Entonces, de nada me sirve que hagamos un estudio del fruto del Espíritu de uno por uno en todas las sesiones si no entiendo primero que son virtudes de Cristo a través de mi alma y de mi espíritu y que son una promesa por parte de Cristo desde Juan 15 diciendo, el que permanece en mí llevará fruto. Esa es una promesa. ¿Cómo permanecemos en él? Es hacia dónde vamos. Es que ya sabemos cómo. Y empiezan las respuestas, pues tal y tal. Sí, seguramente sí, pero vamos a hablar permanecer en él desde el punto de vista del espíritu, que no es nada diferente a lo que hemos enseñado, pero sí vamos a reforzarlo muchísimo más. Entonces, estas obras que están acá, versus muchas obras, es decir, muchas manifestaciones de estas cualidades negativas, obras de la carne que no se entienden, sino que son, como dice aquí, eh, cuando seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? El resultado de de ese dejarse llevar por esa todavía naturaleza pecadora muerta, porque no nos domina, pero si voluntariamente nos dejamos dominar por ella, va a pasar lo que dice aquí, porque todos antes de Cristo cojeábamos de un pie, por lo menos. Hay unos que cojeaban más, otros de uno u otros de plano estaban inválidos de tanta carne, pero pues finalmente con una de estas obras ya pecamos. Entonces hay algo muy importante que es entender Gálatas 2:20, que como los que ya me conocen de tiempo saben que es mi versículo favorito. Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es hermoso desde mi punto de vista esta constante y permanente actitud. Te voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado en tiempo pasado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no estamos hablando de nada de posesión. O sea, Cristo no posee a nadie. Los espíritus demoníacos pueden llegar a tomar posesión de una persona en su totalidad y no tiene nada que ver. Este lenguaje es obviamente en el sentido figurativo, pero más que nada es algo que voy a enseñar al final, que es una cuestión de una característica que yo he decidido seguir para seguir siendo alguien que pueda ser recipiente de las virtudes y de las gracias de Dios. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? En Reina Valera dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. En un castellano diferente sería, ya no vivo para mí, ya no vivo por mis fuerzas, ya no vivo
por mi propio carisma o mi propio carácter, aunque sea lo mejor de los humanos es lo más pequeño para Dios. Lo mejor de los humanos sigue siendo pecado para Dios. ¿Por qué? Porque no es Dios. Y si no es Dios, es pecado. ¿Pecado de dónde? De la carne. Carne que requiere que seamos nosotros pues conscientes de esto. Regresando entonces, ya empiezo a terminar, vamos a ver otra vez Gálatas 5, pero no nos hagamos vanagloriosos unos por otros y demás, pero quiero regresar al versículo 25 de Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto es claramente una forma de vivir, claramente es una forma de existir, claramente es una forma de entender las cosas, ¿ok? Vivir por el Espíritu. Esto significa entonces algo, que el fruto entonces subrayado, no es progresivo, ni madura con los años o conocimiento de la Biblia, porque si entonces fuera así, pues entonces sería pues maravilloso, ¿no? Sería glorioso esto, que el fruto, como en las plantas naturales, pues va siendo cada vez mayor y mayor. Bueno, sí lo es en el sentido que el Padre va a cortar los pámpanos, pero los va a cortar los pámpanos para echarlos al fuego los que no permanecen en él. Y dice para que llevéis más fruto, ¿ok? Sí, pero aquí vamos a encontrar algo importante, que no es contradictorio, pero es importante. El fruto no es progresivo, ¿ok? Ni madura con los años o conocimiento. Y aquí vemos algo que de verdad al principio cuando lo notas, piensas que es alguna cuestión intrascendente o que es una cuestión que pues bueno, pues así lo dice eh, fue por alguna razón, casualidad, que se hace así. Y vamos a ver dos ejemplos. Marcos 14:20, Marcos 4, perdón, Marcos 4 del 14 al 20, está chiquitico, porque no me canso, pero es de Marcos 4 del 14 al 20, está explicando Jesús la parábola del sembrador. Ojo, la palabra es la semilla y de lo que habla es de fruto, ¿ok? ¿Cuál fruto? Pues, obviamente el del Espíritu. Dice, el sembrador el que siembra es el que siembra la palabra, y estos son los que y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, ¿sí? El promedio de vida de un creyente, decían, ya no lo digo porque ya hice el compromiso de no generalizar, es de más o menos 5 años, lamentablemente. No tienen raíz, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por la palabra, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cómo puede haber tribulación el día de hoy o persecución por parte de la palabra? La tribulación por la palabra viene que no acepta algo que dice la palabra. Y es cuando viene tribulación. Tribulación viene cuando no acepto la palabra sobre una situación, la conozco, la entiendo, soy siendo de corta duración. Tropezamos con la palabra, y cuando las personas tropiezan con la palabra, con la soberanía de Dios, como predicó la pastora anteriormente el domingo, la gloriosa y sabia voluntad de Dios en la providencia, algo que no nos gusta, algo que nos duela, esos son los de poca duración que tropiezan por la palabra, ¿ok?
cuando viene la tribulación o la persecución por causa, y ahí se habla de los que predican el evangelio y son perseguidos, luego tropiezan. Pero ¿qué será eso de perseguidos por causa de la palabra? Tu mamá ya no te habla. Eso es ser perseguido por causa de la palabra. Te desheredan, ya no te quieren, tus amigos ya no te hablan, ya eres el amargado, ya no vas a los reventones, etcétera, etcétera. Toda esa vida triste, vacía, frustrante y perversa. Pero eso sí, con código postal deluxe. Tropieza. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las modas, las cosas, las preocupaciones, dice los afanes. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? El dinero, la salud, el sexo, pues todo lo que es un afán de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? El engaño de las riquezas es aquel cuando alguien dice que es más bienaventurado robar y es más bienaventurado recibir y es de tontos dar. ¿Sí? Ese es el engaño de la riqueza. Es de tontos dar dinero. ¿Por qué es de tontos dar dinero? ¿Por qué yo voy a dar mi dinero? Porque yo me lo gané. No, y no estoy hablando nada más del diezmo y de la ofrenda, estoy hablando en general. ¿Ok? Esos son los engaños de las riquezas. O el engaño de la riqueza también es aquel que me hace sentir bien porque tengo dinero. Cuando no tengo dinero soy una rata miserable, pero cuando tengo dinero soy Dios. Así, de plano. Es el engaño de las riquezas. Y las codicias de otras cosas, pues le hace personas, coches, casas y demás, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hasta aquí vamos con semilla, palabra, tierra, ¿sí? Pero ahora vamos a lo que nos interesa, al fruto. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, ojo, al 30, 60 y 100 por uno. Parece que es progresivo, pero no está hablando de eso. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a Mateo 13, del 1 al 8. No voy a leerlo todo, nada más voy a leer el 7 y el 8, porque es la misma interpretación que da Jesús. Pero ojo, en Marcos 30, 60 y 100 por uno. En Mateo 13, del 1 al 8, voy a leer el 7 y el 8 nada más, por cuestión de tiempo, ¿sí? Dice, perdón, déjame buscarlo, aquí estamos. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿ok? A la palabra. Pero la parte que cayó en buena tierra dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. O sea, en Marcos fue progresivo y en Mateo pues fue de arriba para abajo, al 100, al 60 y al 30, y usa los mismos porcentajes. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Está hablando Jesús no de algo progresivo, ¿sí? Sino que está hablando Jesús, porque si no sería una contradicción, y no es una contradicción. Lo que está hablando está en el sentido que después entendieron que ese fruto no siempre está garantizado a un porcentaje y que va siendo progresivo y permanente, sino que como en toda la tierra. O sea, un árbol de naranjas no da una naranja nada más para siempre. Una naranja para siempre. No, va dando en determinado porcentaje y todos los árboles no son iguales, dan diferentes porcentajes, porque ya cosechas al 100% es como el juego perfecto en béisbol, nada más que esto sí es imposible. El juego perfecto en béisbol no, pero
es imposible, ¿sí? Entonces está poniendo algo imposible de lograr para los mismos sembradores. Al 100, al 60 y al 30, lo normal, estaba leyendo que si daba el 10 o el 30, o sea, llegar al 30% era una bendición. Llegar al 60, pues difícilmente se veía por el clima, por la falta de lluvia, por diferentes cosas. Entonces no siempre, pero al 100% de todo lo que sembró es imposible. Y más ahora con el calentamiento global, pues es imposible que todo se dé al 100, ¿sí? Entonces, está hablando de un fruto donde todos los árboles son diferentes, dependen de las circunstancias, hablando físicamente, de las circunstancias del clima y de la hidratación, de la sequía, si no hay sequía, del agua y del cuidado y de todo lo demás. Es decir, cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros damos fruto dependiendo de Dios, ¿sí? De la manera en la que Dios solamente puede hacer con cada uno de nosotros y que en su providencia nos va enseñando, nos va mostrando, ¿ok? Entonces no es una contradicción entre Marcos y Mateo, sino que es algo que está diciendo Jesús. Ojo, no es algo progresivo y permanente para siempre, ¿sí? Cuando dice que si el fruto permanece, ¿sí? Está hablando no de un fruto, sino de que el fruto que es permanente está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es permanente, el Espíritu Santo es claro que está ahí manifestándose grandemente. Y para terminar, quiero entonces con una frase enseñarte algo. Voy a quitar aquí esta ilustración de multimedia y voy a poner otra gráfica multimedia, pero más media que multi, y que dice así. Te la pongo para que quede más que clarito, ¿ok? Como dicen los clásicos, pay attention, ¿ok? El Espíritu Santo y su fruto no es dependiente de ti ni de mí, ¿sí? El Espíritu Santo no es dependiente de mí en ningún aspecto, y menos el fruto del Espíritu. Es decir, ahorita quiero dar más amor, pujo, ya salió amor, hasta amo a mi suegra, ay sí, no, ¿sí? El Espíritu Santo y su fruto no es dependiente de nosotros, ¿ok? Bueno. Su fruto necesariamente siempre tiene que ser por gracia, y el mérito es para Cristo, y el mérito es de Cristo, porque ganó en la cruz el derecho a que viniera el Espíritu Santo, diciendo: les conviene que me vaya, para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Esto es algo maravilloso y glorioso. Dice, su fruto es por gracia. Si perdemos esta perspectiva, vamos a regresar entonces a las cualidades psicológicas y afectivas, a lo humano, como leía lo del carácter. Es por gracia, y si es por fe, es por gracia, y si es por gracia, es por fe, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere de ti y de mí para esto que no es dependiente de mí? Bueno, de una actitud que solamente puede venir con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en mí. Y es la siguiente. Vamos a ver en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Déjame leértelo porque quiero que mientras puedes volver a leer esto. Mateo 11:29. Nada más el 29, porque esto que voy a leer siempre se lee en un contexto, pero la verdad es de que son varios contextos en los que se debe de leer. Y dice, nada más voy a leer el 29, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es cierto que Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados,
y yo os haré descansar. El dar fruto del Espíritu es entrar en un reposo. ¿Por qué? Porque yo me pongo como el Señor, aprendo. Ahí el Señor le está diciendo, por gracia yo les voy a hacer humildes. Por gracia yo les voy a hacer mansos. No dice eso. Dice, aprendan de mí con la ayuda de mi Espíritu Santo a ser manso y humilde. Y eso es lo que hace descansar, manso y humilde de corazón. Y Mateo 16, 24, Mateo 16, 24 es, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. Y entonces sí, empezamos a parecernos más a Cristo de una manera constante, en el sentido que el Espíritu Santo no tiene ningún impedimento. ¿Por qué? Porque me he negado a mí mismo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Con Cristo y juntamente crucificado. Me niego a mí mismo, me niego a mis obras de la carne, que están allá abajo. Me niego a las obras de la carne y a mis propios intereses, y a mi propia forma de vida, y a mi propia forma de pensar. Me niego a mí mismo y tomo mi cruz. ¿Y cuál es mi cruz? Esa. Por ahí una predicación que dice evidencias de que has tomado tu cruz. Está en este canal, te pido que la escuches y habla acerca de lo que es tomar la cruz. El negarse a sí mismo, tomar la cruz, pero no se queda ahí. Va, sígame. Es decir, sígame, vamos con Jesús en este camino que el Señor nos ha puesto, que es la vida. Dios te bendiga. Con esto termino entonces. Yo te pido de favor que te suscribas al canal si no estás suscrito, compartas este video y que puedas entonces volverlo a escuchar con una actitud, negándote a ti mismo, tomando tu cruz, siguiéndole, siendo manso y humilde. Y entonces, hermano, hermana, el Señor va a empezar a generar cada vez más fruto en ti, conforme a las circunstancias que el Señor te vaya poniendo. No sé cuáles sean tus circunstancias, pero el Señor lo sabe y el Señor sabe cómo puede manifestarse a través de ti en esas circunstancias dolorosas, fáciles, felices, tristes, desgracias, alegrías y demás. Bueno, Dios te bendiga entonces nos vemos el domingo, si Dios nos presta vida, a las 10 de la mañana en punto, en el muro de Facebook de Renuevo de Amistad. Muchas gracias y que Dios te bendiga.